Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos y todas las presentes. De veras agradecemos desde la óptica de la Fiscalía que tantas personas se interesen por este tema. Creo y soy fiel creyente de que los foros de discusión como este son los que nutren la praxis jurídica de Costa Rica, son los que nos permiten abrir horizontes, zanjar nuevos caminos y definitivamente orientar el derecho costarricense hacia lo que está llamado a ser, que es una salvaguarda de principios fundamentales y en realidad de ese bien intangible que es la paz ciudadana. Estamos obligados a ello y creo que este es el momento de contar con ese tipo de discusiones. De antemano les voy a pedir a todos una breve disculpa. Si empiezan a ver que desvarío mucho, vengo de una situación familiar particular que me ha privado de sueño durante varios días. Pero para mí es un gusto estar acá y definitivamente este tipo de actividades son las que le llenan a uno de ganas de seguir adelante y de seguir trabajando. Si estamos acá es porque comparto con ustedes toda esa energía positiva que le permite a uno discutir este tipo de temas. Entonces, nada más me disculpan ahí si en algún momento empiezo a desvariar. Todos menos don José, porque ya don José está acostumbrado a escucharme desvariar. Habiendo dicho eso, quiero que se fijen un segundito en el título. El título dice retos y perspectivas en la aplicación de medidas de seguridad en materia penal juvenil. Ello implica que partimos de la premisa de que a través de la creación jurisprudencial que se ha hecho de este tema en particular, ahora nos encontramos en un momento histórico particular. Esta es una coyuntura histórica. Tenemos que decidir cuál va a ser el futuro de la aplicación de este instituto en la materia penal juvenil. Perfectamente podríamos ensayar el mismo y llegar a la conclusión de que no tiene hogar en esta materia o darle alguna función que nos permita responder preguntas que espero durante esta charla ustedes mismos se hagan y que definitivamente veamos esto no como un instrumento de agrandamiento del poder estatal o exaltar el ya de por sí inflado poder que tiene el aparato estatal costarricense, sino como un instrumento para mejor ejercicio de los derechos de muchas personas menores de edad que se enfrentan el día de hoy a procesos penales juveniles desde una condición que replica y reúne muchísimas condiciones de vulnerabilidad. Y de eso es de lo que se trata la posición del Ministerio Público. Una brevísima reseña histórica. En 1778, don Felipe Fernández asesina a su esposa, le quita la vida a su esposa, siendo este un hito importante porque no fue un femicidio cualquiera, sino que en esa época, 1778, ya a partir de ahí se dio una discusión, un foro de discusión similar al que estamos viviendo el día de hoy, entre los juristas de esa época y los doctores de la misma, porque don Juan Felipe era una persona en ese momento que no ostentaba sus capacidades superiores volitivas, cognitivas y judicativas. Ello llevó a que, a final de cuentas, la sentencia que le fuera impuesta de 6 años a Castilla de San Juan de Nicaragua, en la Gran Audiencia de Guatemala se le conmutó por el mismo tiempo, pero en el Hospital Nacional de Granada, en Nicaragua. Ya desde ahí vemos entonces un primer precedente histórico de lo que vendría a ser la construcción o ese constructo ideológico que dio después con la figura que analizamos el día de hoy. Históricamente las medidas de seguridad no fueron reguladas dentro del contexto del derecho penal, se encontraban digamos que desplazadas más bien a un ámbito de derecho administrativo, a pesar de que su discusión nacía ante la existencia de un fenómeno particular que era la creación del análisis o el análisis en un momento puntual de lo que podría ser un hecho delictivo o penalmente relevante cometido por una persona sin condiciones volitivas y cognitivas y judicativas superiores conservadas. Interesante que desde este momento era ese delito definitorio el que nos decía, aquí estamos hablando de este tema. En la primera mitad del siglo XIX, pues el ambiente que operaba, que era un ambiente extremadamente liberal, se mantuvo esta concepción, pero digamos que dirigido a aquellas personas que no podían ser imputables de una forma incompleta y a mi juicio incorrecta, porque se englobaba dentro del mismo grupo a las personas menores de edad, tanto como aquellas que padecían algún tipo de patología, como aquellas que estaban en una condición de adicción, como aquellas que estaban en una condición de ¿cómo se llama? De inactividad o productividad económica, y definitivamente ese saco era demasiado grande para poner todas esas mismas personas al mismo tiempo en una misma condición. Noten ustedes que también coincide con los periodos evolutivos de la forma en la que los estados
afrontaron el fenómeno criminal penal juvenil. En algún momento Costa Rica también adoptó un modelo adultocéntrico para juzgar a las personas menores de edad, que fue evolucionando, pasando por la situación irregular hasta el modelo integral que tenemos el día de hoy de responsabilidad penal. Entonces, no me parece que exista un divorcio en el histórico de este fenómeno con el histórico del desenvolvimiento del fenómeno de la responsabilidad penal. La discusión que se tenía en ese momento era una discusión acerca de la peligrosidad del sujeto activo, de la persona que se encontraba en esa condición y que por consiguiente recaía en acciones, no quiero hablar de conductas, no me voy a tropezar yo mismo con mi propio discurso, de acciones penalmente relevantes. En el sistema dualista, en 1893 fueron adoptadas las medidas de seguridad propiamente en el Código Penal de Suiza por el jurista Karl Stoss, tal y como se le conocen hoy día, es decir, con una estructura similar a la que podríamos ver en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, y fueron reguladas en el contexto del Código Español hasta 1928. De ahí, pues, como todo en Costa Rica, nos lo traemos de otro lugar y lo traemos a Costa Rica y lo latinoamericanizamos, ¿verdad? En América Latina empezaron a desarrollarse el tema en Cuba, propiamente con el proyecto Ortiz en 1926, y este proyecto confluyó o de alguna manera permeó hacia el resto de Latinoamérica, dándose algunos ejemplos interesantes como el de Perú de 1924, la reforma argentina de 1923, el proyecto de Ferry y el código de Costa Rica de 1924, en el que se incluyó el acápite de manera incompleta de las medidas de seguridad. También en los proyectos de códigos colombianos y mexicanos de 1925 y 1929. En estos contextos se tenía como una visión dualista del fenómeno. El concepto también se basó en un tema de análisis de peligrosidad social en función de la premisa fundamental de la que hemos venido conversando, el análisis de un evento relevante intestado en una persona sin condiciones, sin capacidad. A partir de ese concepto de peligrosidad surgen entonces las medidas de seguridad como una categoría de pensamiento ya separadas del contexto normal de trámite o del contexto normal en el que se encasillaba el trámite ordinario, el procedimiento ordinario penal, y se comprendía la particularidad de las personas en su condición de tal como un elemento esencial para el análisis de la aplicación de las mismas. En el proceso penal juvenil costarricense, en el proceso penal costarricense como un todo, tenemos que decir que antes del Código Penal de 1970, que entró a regir hasta el 71, las medidas de seguridad no eran reguladas en el ordenamiento jurídico costarricense, sino que lo fueron hasta 1941, cuando se introdujeron de forma defectuosa en el Código, y digo defectuosa porque no fueron contempladas de acuerdo a la naturaleza que entendemos tienen el día de hoy, sino que fueron una respuesta, me parece que al tenor de lo que en ese momento se exigía, una respuesta, digamos que sociopunitivista de lo que podría ser después el constructo ideal de la medida de seguridad. Bacigalupo señaló con relativa certeza, me parece, le atinó al tema, que las medidas de seguridad ampliaban el espectro del derecho penal, porque ya no solamente era el hecho el que se estaba analizando, solamente el hecho punible, el hecho culpable, sino que también se aplicaba a acciones que no entraban dentro del encuadre de tipicidad completa, que estaban fuera del análisis completo del intercrimis como lo conocemos el día de hoy, y que recaían ahora sí en función de la persona y la condición de esa persona. En este contexto, esas medidas del ordenamiento jurídico sufrieron una limitación. En 1992 la Sala conceptualizó una diferencia, y aquí es donde empezamos a ver nacer la figura como la comprendemos el día de hoy, porque la Sala nos dice, bueno, primero hagamos lo que debimos haber hecho desde un principio, démosle esencia a esta figura y separemos lo que es una sanción en sentido formal, el ejercicio del ius puniendi del Estado, de lo que es una medida de seguridad o una medida curativa. La medida de seguridad no es una sanción y no puede ser contemplada dentro del mismo reglón, porque tiene fines y naturalezas diferentes. En la resolución 322 del 92, de las 15 horas con 45 minutos, del 11 de febrero de 1992, la Sala
hace un análisis del artículo 39 constitucional a partir del cual establece cómo va a ser la imposición de las medidas de seguridad y cuál naturaleza le vamos a dar. Se establece que para aplicación de las medidas debe de haber una serie de presupuestos. Uno, que se haya cometido un hecho punible, y dos, que esa persona revista en sí misma, o que se deba hacer sobre esa persona, una prognosis de riesgo, un análisis de la peligrosidad que reviste la persona de ser considerada de manera subclínica, es decir, sin la atención que se requiere, o sin la atención a través de una medida curativa que se requiera. Ahí la sala analiza también la aplicación del artículo 98 y cuáles van a ser las medidas de seguridad, la significación que ello importa para el análisis del juzgador, que vamos a decir ahora sí se estratifica en etapas. Tendríamos que analizar entonces, uno, que exista el hecho; dos, que el hecho sea atribuible a la persona que estamos analizando; y tres, que exista una prognosis de riesgo. Sin la convergencia de esos tres elementos, entonces no podríamos hablar de medidas de seguridad. Y la sala nos dice, además, dentro de ese primer avance jurisprudencial, que no pueden existir medidas de seguridad sin que tengan un fin, que es de lo que no se conversó hasta este momento. Parecía que las medidas de seguridad eran un fin en sí mismo, la respuesta final a una condición intangible de la persona y por consiguiente un claustro en el que se encasillaba a la persona. Pero la sala nos dice, no puede ser así. No puede ser tan represivo la respuesta del Estado, sino que debe existir un carácter preventivo y curativo, sin el cual las medidas serían abusivas, serían el ejercicio abusivo del poder del Estado, orientado a la separación o la segregación de la persona del contexto social sin un fin último. Y por eso es que la sala es tan clara en decirnos, tienen que tener ese carácter preventivo y curativo. Nos dice entonces que en ese sentido las medidas no son penas, no son sanciones en sentido formal, tiene un carácter administrativo que nace dentro del contexto penal. Entonces es un punto medio entre esos dos derechos. Y el análisis entonces tendríamos que decir, y creo que estoy corriendo sobre este tema, pero es por una cuestión de tiempo, el análisis no ha sido el más feliz dentro del histórico costarricense. Tendríamos que decir que ha sido muy complejo llegar a la construcción de un concepto, una conceptualización moderna de medidas de seguridad, porque en muchos momentos se creyó que, como sucedió en el derecho penal juvenil, la persona sometida a una medida de seguridad es una persona incompleta, una persona insuficiente, una persona que no se encontraba en paridad con el resto de los ciudadanos costarricenses. Hoy tendremos que decir que al tenor de la tesitura que ha venido manteniendo la Sala Constitucional, la persona que ostenta la condición de inimputabilidad es una persona con una discapacidad psicosocial. Como cualquier otra persona con cualquier otro tipo de discapacidad, merece la atención del Estado costarricense y merece que la respuesta que se le da a su proceso venga aparejada a sus necesidades de carácter preventivo y curativo. Si no, de nuevo, volvemos al paradigma anterior en el que las medidas cumplían un fin o se volvían un fin en sí mismas. Ahora, voy a brincarme un poquito lo del artículo de la norma, ya lo vimos. ¿Cuál es entonces la posición de la Fiscalía Penal Juvenil? Aterricemos al tema ya propiamente de lo que nos trajo el día de hoy acá. La Fiscalía Penal Juvenil enfrentó una situación durante el periodo en el que la ley fue promulgada hasta la reforma de casación, en el que volvimos a traer a colación este tema en particular, en el que las medidas de seguridad no se habían visto como parte integrada del conjunto de normas que rigen la materia penal juvenil. Entendíamos que existía la norma para el proceso de adultos, pero entendíamos también que esta no se extrapolaba o no se aterrizaba por el proceso de justicia penal juvenil. Y eso nos enfrentó a una serie de circunstancias históricas. Uno, nos enfrentamos a un proceso en el que la víctima tenía una única representación, que era el ente fiscal. El proceso penal juvenil no contempla naturalmente o de una forma ordinaria, como sí lo hace el proceso de adultos, ni querella, ni acción civil, ni ningún proceso conexo al proceso principal.
Entonces, cuando una víctima venía a conversar sobre los temas que acaecían en su vida y que implicaban un menoscabo a sus derechos o tal vez la vulneración a uno de sus derechos, se encontraba que su único representante era el señor o la señora fiscal, que el señor fiscal de la República le ponía a la par para que conversara sobre ese tema. Más allá de eso, pues podríamos ver la segregación que se daba en función de las personas que estaban en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica de aquellas que no lo estaban. Es decir, los que tenían mejores recursos podían pagar a un abogado, los que no. En muchos de los casos, entonces, en estas víctimas concurrían una multiplicidad de condiciones de vulnerabilidad. Eran personas que venían al proceso con ese histórico. Y en muchos de esos casos existía una vinculación directa, consanguínea o inclusive de normalidad entre víctima y victimario, que fue uno de los factores detonantes en este tipo de casos. Recordemos que la incidencia más grande en materia penal juvenil en cuanto a las víctimas que sean precisamente personas menores de edad, y los delitos que normalmente se analizan en el contexto de la aplicación de medidas de seguridad son delitos contra la vida y delitos sexuales. No es que no existan otros, por supuesto que se dan otros delitos de otras naturalezas del código, pero la incidencia más alta estaba en esos casos, porque eran los casos que efectivamente significaban una mayor vulneración al esquema principal, la pirámide de Kelsen, de bienes jurídicos tutelados. Entonces, en esos casos en particular, no era extraño que hubiéramos una correlación entre ellos. Pero ¿qué sucedía del otro lado? La persona que llegaba a nuestro proceso como presunto responsable se presentaba desde el primer día amparado al principio de inocencia. Pero ¿qué sucedía cuando se daba la derivación de ese proceso? O antes de que se planteara nuevamente esta discusión, ¿cómo resolvía la Fiscalía? O desestimábamos la causa o sobreseíamos la causa. Ambas. La desestimación importa un periodo de suspensión donde la causa se quedaba en un limbo sin darle una respuesta efectiva al administrado, pero esta persona normalmente, y eso es parte del protocolo que la Fiscalía mantuvo hasta ese momento, era remitida por referencia al sistema hospitalario nacional para que se atendiera la condición que éste podía tener. El problema es que ello implicaba entonces una serie de factores. Número uno, entraba al sistema hospitalario con una condición de doble estigmatización, porque ya iba al sistema hospitalario y venía de una referencia de la Fiscalía. Por consiguiente, cuando ingresaba, se reputaban ciertos, aunque nunca se hubiera comprobado que lo fueran, los hechos por los que fue investigado. Y eso que normalmente forma parte del histórico del expediente clínico, se convertía en una realidad ad portas, sin prueba efectiva del proceso penal. O sea, ya eran culpables, entraban culpables. Y por desgracia eso implicaba entonces que entraran al sistema hospitalario, al sistema de salud, con una etiqueta aquí en la frente que decía palabras groserísimas como homicida o violador. Esos casos se salieron del control estadístico del Poder Judicial, porque salían por una vía que el Departamento de Planificación Estadística del Poder Judicial jamás previó, que era evocar la causal de sobreseimiento o la causal de desestimación. No había una especificidad y no existió a la fecha, hasta la solicitud que hizo esta administración, la mía, de cambiar el ingreso administrativo de ese tipo de causas para poder visibilizar el fenómeno de personas en condiciones de imputabilidad. Simplemente entraba en la misma casilla que el joven imputado que había muerto, sobre el que no había pruebas, sobre el que cualquiera de las causales de extinción de la acción penal, pero no había una visibilización de este fenómeno en particular. Por consiguiente no había control estadístico de ese fenómeno, ni en esta etapa ni en ninguna otra. Y para referencia les puedo decir que durante el año 2015 al 2017, personalmente yo me di a la tarea de buscar los expedientes que durante esa época se hicieron por remisión en la Fiscalía de San José, a los que se les pidió remisión. En el 2015 fueron, si no me equivoco, 8 casos, en el 2016 4 casos y en el 2017 7 casos. Ninguno de esos expedientes pudo ser ubicado en ninguno de los sistemas hospitalarios nacionales ni en ninguno de los correlativos del Patronato Nacional de la Infancia. Es decir, esos expedientes a la fecha no sé dónde están, no existen. Existe un histórico judicial que feneció con una solicitud de sobreseimiento, pero fuera de eso no puedo darle respuesta a ninguna de las partes que venga a preguntarme sobre qué pasó con esa causa, sobreseyó. También se notó una desarticulación extrema en cuanto a las funciones de los diferentes estadios del Estado costarricense que analizan el fenómeno penal juvenil, porque no teníamos la capacidad de hacer una convocatoria. No podemos decirle al hospital tal venga y atienda, ni a la institución tal venga y atienda, porque esa desarticulación empezaba por una mera referencia del Ministerio Público, no un acto dirigido o controlado por el Ministerio Público.
En síntesis, entonces tendríamos que decir que causábamos también perjuicios a la víctima como a la persona del victimario. Y definitivamente este victimario tenía un proceso, digamos que dentro del abordaje psiquiátrico psicológico, que empezaba mal, porque empezaba ya de una perspectiva de alto grado de estigmatización. Los problemas que encontramos en la práctica forense, bueno, primero, es extremadamente difícil diagnosticar a las personas menores de edad. Y aquí quiero hacer una separación, porque existe la concepción de que el diagnóstico equipara el concepto jurídico, y no es cierto. El diagnóstico es el pie que permite al juez realizar el análisis para arribar al concepto jurídico de estado de inimputabilidad. La inimputabilidad o imputabilidad disminuida no son un diagnóstico, son un concepto jurídico creado en la norma, creado en la ley costarricense. Pero el diagnóstico que se hace de esa persona muchas veces es variable y resulta que hay patologías para las que no es tan sencillo diagnosticar en etapas tempranas porque el cerebro todavía está en un proceso de desarrollo y la bioquímica del cerebro adolescente todavía está en un proceso de formación. Entonces no se puede llegar a la conclusión de que la persona, por ejemplo, porta un delirio esquizoide en ciertas edades porque ese delirio esquizoide está todavía sujeto a la formación de la sinapsis nerviosa de ese cerebro adolescente. Entonces no se puede llegar a esa conclusión tan fácil como se podría llegar a través de la aplicación de instrumentos en materia de adultos. Y esos mismos instrumentos son creados para personas adultas, no para personas menores de edad. Entonces realmente el tema es difícil de extrapolar y difícil de analizar. También nos dimos cuenta que existía una ausencia de una red de apoyo nacional, o sea, no existe a la fecha todavía un aparato estatal articulado que pueda contender o darle algún tipo de contención a las personas menores de edad que se encuentran en esta condición, y normalmente lo que se hace es una referencia unilateral al sistema hospitalario, específicamente al Hospital Nacional Psiquiátrico. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. También existe una carencia de recursos a nivel primario en poblaciones vulnerables. La captación de este tipo de casos también depende mucho de la proximidad con el centro urbano, San José, Costa Rica. Y tenemos que decir que esto denota y subraya que tenemos dos justicias. La justicia de aquí del centro y la justicia que se encuentra en los sectores alejados. Las poblaciones que están más lejos de San José tienen menos capacidad de captación de este tipo de causas que las que están aquí en San José. Y ello implica también que allá, en donde no se encuentran esos recursos, convergen más condiciones de vulnerabilidad. Lo que nos llama también a hacer un análisis de la forma en la que este instituto opera. También existe una ausencia de rutas o de acceso entre el sector judicial y el sector salud. ¿Cuáles eran las respuestas nuestras? Bueno, como les decía ahorita, la desestimación de la causa, la solicitud de sobreseimiento y el desistimiento de la acusación. Esas eran las únicas salidas que teníamos hasta ese momento para darle respuesta al proceso de una persona con imputabilidad disminuida o inimputable. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta a este problema? Pues integrar la norma del proceso ordinario a través del artículo de la Ley de Justicia Penal Juvenil que nos permite llenar los vacíos en aquellos aspectos en los que la ley guarde silencio. Durante mucho tiempo se discutió si el hecho de que la ley no hablara de medidas de seguridad respondía al interés manifiesto del legislador de que no fueran contempladas o a una ausencia de la misma sustentable a través de la remisión. Sea cual sea la realidad de este aspecto en particular, yo creo que no podemos obviar que el fenómeno existe, que el fenómeno está presente en nuestra realidad actual, que se ha vuelto más tangible el día de hoy, cuanto más penetración hay de ciertos factores como el consumo natural de drogas, la creación de nuevos tipos de drogas que ingresan al territorio costarricense y que ya no son orgánicas, sino que son químicas y que tienen como consecuencia un detrimento severo y acelerado y gradual de la capacidad de la sinapsis nerviosa y la sinapsis central del cerebro adolescente, y que definitivamente nuestros jóvenes son cada vez más víctimas de este tipo de flagelos y que nos enfrentan entonces a estados de inimputabilidad sobreviniente en muchos casos, o personas que no tenían la condición, no portaban la condición por una situación orgánica hereditaria o de naturaleza de su medio, pero que la van a entrar a aportar luego de un proceso exacerbado de consumo de sustancias psicotrópicas. Entonces, esto nos importa, que el fenómeno sigue latente en la realidad costarricense. Vamos a tener más chicos en condición de inimputabilidad conforme no tengamos la capacidad de detener el flujo de ese tipo de sustancias, ese tipo de drogas. Y sumen a eso
que el desarrollo de los jóvenes el día de hoy también se encuentra permeado por otra serie de elementos como la virtualización de sus interacciones sociales y demás, que también presuponen un desarrollo a diferencia de los desarrollos anteriores digamos, del histórico neurológico de sus cerebros adolescentes. Desde nuestra perspectiva, entonces, se da la necesidad de atender esa situación. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, encontramos primero un enfrentamiento entre la jurisprudencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuáles eran los aspectos que se discutían en su momento? Vamos a hablar entonces a partir de ahora del elefante en la habitación, si les parece, de lo más obvio, de lo que ha sucedido hasta ahora. El primer aspecto era si eran compatibles o no las medidas de seguridad con el proceso de justicia penal juvenil. Y esa discusión, les puedo decir, si ustedes hacen un breve análisis de esa contienda, Sala Tercera Tribunal, fue una discusión muy rica, porque nos hablaba de los fines de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el fin socioeducativo de la Ley de Justicia Penal Juvenil, y si estas medidas implicaban o no un retroceso a la situación o a la filosofía de la situación o la condición irregular. A nuestro juicio, en alguna medida, y creo que voy a adelantarme al final de esta disertación, no necesariamente implicaban un retroceso. También se habló de la naturaleza de las medidas de seguridad, si eran o no era una sanción, su aplicación práctica, cómo iba a ser, porque no teníamos preparado todavía Capencol para que recibiera personas menores de edad, y no está preparado el día de hoy Capencol para recibir personas menores de edad, el complejo de normas que se iban a integrar, el momento en el que se iban a aplicar, en el momento procesal en el que se tendrían que aplicar estas medidas, si eventualmente podían tener carácter preventivo o no carácter preventivo, si tendrían que ser ad portas como lo hacíamos antes, sobreseyendo o designando el final de la causa en la etapa previa al juicio, o si debía ser la etapa de juicio en el momento en el que se discutiera si se aplicaban o no las medidas de seguridad. Todo esto es lo que de una manera muy resumida implicó ese enfrentamiento de jurisprudencias entre la sala y el tribunal. ¿Qué vino a decidir la cuestión desde la óptica de la Fiscalía? Bueno, el precedente de la Sala Constitucional. Y desde nuestra perspectiva viene a zanjar esta discusión porque como funcionarios públicos que somos estamos obligados por el principio de legalidad a cumplir y cumplir con lo que la Sala Constitucional exponga. Y en este caso en particular, la Sala, mediante el voto que ya todos ustedes conocen, dispuso, luego de una consulta del mismo Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, analizar la constitucionalidad de las medidas de seguridad y de la integración a través del artículo 9. Y nos dice la Sala que sí es posible integrarlas a través de la norma que establece el artículo 9. Que la naturaleza de estas medidas de seguridad es distinta a aquella de las sanciones y que no puede asemejarse, no están dentro de la misma línea. También nos dice que las medidas son preventivas, privativas o limitativas de derechos, pero orientadas a un fin específico, que es readaptar a la persona por la vía de la aplicación de medidas educativas de corrección o de curación. Solamente a través de este precepto es que podríamos concebir la aplicación de medidas de seguridad en materia penal juvenil, y ahí me voy a adelantar a las conclusiones de la Fiscalía. Y que su aplicación no es irrestricta, depende de elementos específicos que ya hemos venido analizando hasta este momento: la demostración del hecho, la intestación en cabeza de la persona investigada y, por último, la prognosis de riesgo. Si no existe ninguno o alguno de estos elementos, no podríamos hablar ampliamente, como dice la Sala, de la aplicación de estas medidas. Destaca además la Sala que hay un responsable, y nos dice la Sala que Capencol no nació por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue creado precisamente por el voto 2009-0455 de las 8:23 horas del 20 de marzo de 2009, donde la misma Sala obliga al Sistema Hospitalario Nacional a crear un ámbito específico para la atención de personas en condición de inimputabilidad sometidas a procesos penales. Y concluye la Sala que la posición de aplicar estas medidas no violenta los derechos fundamentales de las personas menores de edad. ¿Cuál es nuestra posición como Fiscalía ante esto? Y con esto cierro la disertación que el Ministerio Público preparó. Bueno, la posición nuestra es muy clara y no es, me parece que no extrema los puntos en los que podría extremarse esta discusión, en el siguiente sentido: creemos que la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Constitucional nos vincula directamente, estamos en la obligación de aplicar este tipo de medidas de seguridad cuando la ley nos permita hacerlo, cuando la ley nos llame a hacerlo.
compartimos la premisa de que las mismas no son violatorias de los derechos fundamentales y que son compatibles con el sistema de justicia penal juvenil, siempre y cuando, y esto responde a una directriz emitida por la autoridad máxima del Ministerio Público en materia penal juvenil, que es este servidor, siempre y cuando sean definidas en tiempo y forma. Es decir, que no se solicite ni se peticione al juez una medida de seguridad indeterminada, es decir, no sometida a un lapso de tiempo. Si pidiéramos una medida indeterminada, tendríamos que francamente quebrantar el principio de que son curativas y que buscan aproximar a la persona a una compensación en la que pueda, desde su perspectiva de persona portadora de una discapacidad psicosocial, interactuar con su entorno de vida, con su entorno social. Que se considere como premisa fundamental que no son un fin en sí mismas, sino que tienen que ser un medio destinado a la rehabilitación de esa persona menor de edad, partiendo del presupuesto de que de la misma manera en que hablamos de personas todavía en desarrollo, son personas que podrían ser rehabilitadas para tener una interacción social con más o menos elementos de apoyo, pero que necesariamente tienen que ser reinsertadas a su entorno social y no, y perdónenme el eufemismo, y no olvidadas en un centro hospitalario. Eso es lo que no podemos permitir como Fiscalía. Y solo podrían aplicarse, uno, cuando comprobemos el hecho, para evitarnos el someter a una persona inocente a cualquier tipo de medida, a cualquier tipo de medida. Segundo, a la comprobación de la condición de inimputabilidad o imputabilidad disminuida, y una comprobación que le permita una discusión amplia al juzgador, con todos los elementos que se puedan aportar en ese momento. Y por último, la comprobación de la necesidad racional de la medida, porque puede ser que haya momentos en los que la persona sea portadora de la condición de inimputabilidad, sea una persona con discapacidad social, pero no se requiera, porque tiene una amplísima red de apoyo, y esa amplísima red de apoyo, si es convocada de forma natural, le dé la contención suficiente para que no requiera la intervención estatal, respetando así el principio de mínima intervención. Entonces, y si estos preceptos se encuentran presentes, podríamos solicitarle al juez en etapa intermedia antes del juicio, como una forma cautelar, el estudio de la persona y como resolución final, el sometimiento de una persona a un proceso estudiado en tiempo y en forma para obtener su rehabilitación. Y la única forma de entender esta perspectiva es comprender que la persona menor de edad es una persona con discapacidad, cuando se encuentra en condición de inimputabilidad es una persona con discapacidad social, y que esa condición de vulnerabilidad tiene que ser parte del razonamiento del órgano petente, el órgano fiscal, y también tiene que ser parte del razonamiento del juzgador. Por eso no creemos en extremar la aplicación de estas medidas o extremar la función de las mismas, y simplemente esperamos que esto nos permita agregar una herramienta más para el mejor ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. Ahí cierro la discusión desde la óptica de la Fiscalía, quedo a su disposición.